Les saludamos desde Canal UCR, desde esta universidad que cumple este año 75 años, desde este programa que cumple este año 15 años, y en homenaje al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que este año cumple 60 años, de manera que andamos de cumpleaños múltiples. De alguna forma el instituto, como se infiere de esa relación, es 15 años menor que la Universidad de Costa Rica, y para hacerlo tenemos al director y al subdirector, a don Juan Diego Trejos, subdirector del instituto, y al director, don Max Soto, con quienes hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con los profesores universitarios y respectivamente director y subdirector de el IICE, como lo conocemos los amigos, y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, como es su nombre oficial, y don Max Soto es su director. Y tal vez, si le parece, don Max, ¿por qué no nos cuenta un poco del proceso de inicio remontémonos a 60 años? Muy bien, muchas gracias, don Juan Rafael, por la invitación y poder compartir con la audiencia de este importante programa. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que como usted lo señaló, está cumpliendo este 12 de agosto 60 años, es un producto en realidad como todo de la sociedad, de las corrientes que se dan de pensamiento en ese momento, de las personas que actúan y ocupan puestos relevantes, digamos, para la toma de las decisiones y de la visión que tienen acerca del papel de la universidad en el proceso de desarrollo económico, ¿verdad? Y los antecedentes del Instituto de Investigaciones Económicas, en Ciencias Económicas, van hasta, digamos, los años 30, donde el doctor Hermann Max, que fue contratado por el Banco Internacional en ese entonces, hace unas recomendaciones que transforman al Banco Internacional. Por cierto, el Banco Internacional, para que las amigas y amigos lo ubiquen, es dos cosas. Una es el actual Banco Nacional de Costa Rica, y la otra cosa es que hay un banco que es el banco privado, propiedad de los bancos públicos y además domiciliado en Panamá, que heredó ese nombre, y lo heredó, me imagino, que por razones que resultaban naturales. El Banco VICSA es el Banco Internacional de Costa Rica, pero el SA es por Sociedad Anónima, que es una figura muy curiosa, pero no vamos a hablar de VICSA hoy. Sí, bueno, efectivamente el Banco Internacional, que había sido creado por el presidente González Flores años atrás, se transforma en Banco Nacional con funciones de banco emisor, ¿verdad? Y con la regulación de la política monetaria y crediticia, para lo cual necesitaba, lógicamente, contar con información que no se estaba generando en esa época, y así empiezan entonces los primeros esfuerzos por generar información de precios, por ejemplo, ¿verdad? Luego coincide con esto, que fue en el 1937, la formación de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Economía, ¿verdad? Estas dos corrientes, digamos, históricas confluyen
y la figura que en ese momento inicia con la rectoría, digamos, más de la parte económica de la universidad, es don Rodrigo Facio, y don Rodrigo pues tenía una influencia fuerte, digamos, de las corrientes de planificación que existían en ese momento, sobre todo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y entonces pues él concibe un esfuerzo de la Universidad de Costa Rica en apoyo digamos, del desarrollo del país, como un apoyo al gobierno, ¿verdad? Y entonces él concebía una universidad en la que hubiera un departamento de investigaciones económicas que en lo fundamental apoyara esa labor, digamos, de investigación, de diagnóstico, de moverse hacia un plan nacional de desarrollo. Y entonces surgen así al principio el Departamento de Investigaciones Económicas, pero al mismo tiempo ya en 1955 era decano de la facultad el profesor José Joaquín Trejos, que tenía una visión un poco distinta de lo que debía ser el papel de la universidad respecto de lo que pensaba don Rodrigo, ¿verdad? Entonces estas dos corrientes influyen mucho en lo que son estos inicios de la investigación económica en Costa Rica, porque en ese entonces pues solo existía la investigación en la Universidad de Costa Rica. De manera que así es que surge también paralelo a este departamento un programa, se llamaba el Programa de Desarrollo Económico de Costa Rica, que precisamente lo dirige don Raúl Ges, que había sido formado en la CEPAL, ¿verdad? Bajo esta óptica, digamos, de la planificación. Y elaboran unos estudios muy minuciosos, los más detallados y rigurosos hasta la fecha, entre los años 56 y 67, ¿verdad? Estudios señeros, ¿verdad? Que fueron un insumo importantísimo para los primeros esfuerzos en planificación del país, ¿verdad? De hecho, don Raúl Ges, cuando entra el gobierno de don Francisco Orlich, es nombrado como ministro en ese entonces de Hacienda y Economía, ¿verdad? Y desde ahí pues impulsa la creación de la Oficina de Planificación Económica, ¿verdad? Que se inicia en 1962, ¿verdad? Bueno, eso es como un antecedente importante del hecho de que la investigación económica en la Universidad de Costa Rica nace relacionada, digamos, con los esfuerzos que requiere también el Estado, digamos, para conocer mejor la realidad nacional y también para, digamos, desarrollar los instrumentos que le permitan formular políticas en el ámbito económico y social, ¿verdad? Estos primeros años entonces cubren un periodo en el que Costa Rica inicia un esfuerzo de integración económica con la región, se integra al mercado común centroamericano en 1962 y naturalmente entonces al tiempo que surge la Carta de Punta del Este, ¿verdad? El presidente Kennedy en ese entonces lanza lo que se llamó el programa de la Alianza para el Progreso, que precisamente refuerza toda esta visión de la CEPAL
de la planificación económica y refuerza entonces, digamos, estos esfuerzos de planificación en todos los países de América Latina, incluyendo los centroamericanos. De manera que las primeras investigaciones en esta etapa del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas se dan en campos relacionados con este proceso, ¿no? O sea, el sector manufacturero, el desarrollo de la industria, la concentración industrial, los efectos del proceso de integración económica en el país, en el empleo, etcétera. Y es una época muy, muy prolífera, ¿verdad? En estudios, ¿verdad? Vale también decir que en paralelo al surgimiento, a la fundación, digamos, del Departamento de Investigaciones Económicas, en 1955 también se funda en la Facultad, digamos, de Ciencias Económicas otros dos institutos. Uno que era el Instituto de Estadística, que colaboró en ello el doctor Bávar, extranjero, y el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas que dirigía don Óscar Chávez, ¿verdad? De manera que coexistían tres institutos, ¿verdad? Y esto siguió así hasta los años 60, ¿verdad? Donde se unifica ya en 1960 los tres institutos y queda lo que hoy conocemos como el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que es el que estaría cumpliendo 60 años precisamente en el 12 de agosto. Tal vez dos detalles breves. En ese instituto, además, tuvo una relación adicional que viene muy bien ahora que don Max es el subdirector de la Escuela de Economía, porque cuando el actual director no esté y esté don Max actuando como director de la Escuela de Economía, vamos a regresar al pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado la Escuela de Economía y el instituto eran una misma institución, bajo la égida bajo la dirección de don Genaro Valverde Marín, quien fue el último director conjunto de esas dos instituciones. Repito, es una silla que en este momento don Max, por esa razón, tiene las dos. Y se da luego la separación, donde la Escuela de Economía se va por un lado con don Federico Vargas Peralta como su primer director, y don Fernando Naranjo Villalobos es el primer director del instituto después de que los siameses han sido separados, de manera que ese podría ser el albor de los años 80 a los que nos referiremos, porque en 1979 llega un jovencito herediano como investigador del instituto y que se llama don Juan Diego Trejos, y de él hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando de este proceso que también se paga con los impuestos que pagan los habitantes de este país. Todas las cosas que hace la universidad se pagan con los impuestos que hace que los habitantes de este país tributan. Tanto lo que hacemos aquí como lo que hace todas las investigaciones del instituto. Aunque el instituto cuenta, y el canal a poquitos también, cuenta a veces con algunos fondos externos, pero tampoco hablaremos de eso. Don Juan Diego, usted llega como investigador en el 79, fue director del instituto, ha sido en dos periodos amplios
director, y si ningún otro investigador se molesta por lo que voy a decir, es el investigador más destacado del instituto, y voy a decir en qué me baso. Ningún otro investigador del instituto tiene la cantidad de publicaciones que usted tiene. Entonces, yo diría que ningún miembro de la Escuela de Economía, de la cual usted también es miembro, tiene la cantidad de publicaciones que usted tiene, de manera que, además, repartidas a través de una gran cantidad de espacios de publicación, pero no, tampoco vamos a hablar directamente sobre usted, que a usted le falta todavía bastante para cumplir 60 años, pero cuéntenos de los años 80 y tal vez, en contraste con el proyecto de desarrollo económico, la contribución más importante que usted hace en publicaciones y en investigación se distingue de aquella porque me parece que tiene el tono social. Cierto que don Víctor Hugo Céspedes y don Manuel Baldares habían tocado algunas cosas de esa óptica, pero mejor dígalo usted que usted sí sabe y yo no. Oh, muchas gracias, Juan Rafael. En realidad, si uno ve la evolución del instituto, como decía don Max, en los 50 y en los 60, la economía estuvo creciendo muy fuertemente, fue el proceso de industrialización sustitutiva, las publicaciones están en esa dirección. En los 70 más el tema era desigualdad, crecimiento con redistribución, ¿verdad? Un famoso libro del Banco Mundial de mitad de los 70, y ahí yo creo que el instituto tuvo una contribución importante con, como usted mencionaba, don Víctor Hugo Céspedes inicialmente. En el año 71, se hizo la primera encuesta a nivel nacional para hacer un análisis de la distribución del ingreso del país. Antes de eso no existía ningún estudio con cobertura nacional sobre distribución del ingreso, y eso el instituto fue el pionero en esa dirección. Luego, como usted menciona, Manuel Baldares, usando más información censal, siguió analizando en los 70 el tema de la desigualdad de los ingresos salariales. Como usted dice, yo llego en el 79 al instituto, y ahí empezamos con la crisis económica de principios de los 80, y ahí entonces el tema es empobrecimiento, ¿verdad? El tema es pobreza, ya no es desigualdad, sino el tema es pobreza, y ahí empezamos a trabajar. La gran contribución de don Rodrigo Carazo y del gobierno de 78-82 al panorama del país. Sí, y entonces ahí el tema de pobreza surge como un tema prioritario, y a mí me tocó estar ahí y era un tema que a mí me interesaba. Yo venía al Ministerio de Trabajo y veníamos trabajando con CEPAL en algunas cosas sobre eso, y entonces ahí estuvimos haciendo trabajos desarrollando investigación sobre pobreza y sobre el papel del Estado, ¿verdad? Un poco en términos de políticas contra la pobreza y políticas contra la distribución. En los 80, al inicio de los 80, nosotros hicimos un par de investigaciones, un par de encuestas también a nivel nacional. Una del 83, donde hicimos el tema era el impacto distributivo del gasto social, que era un proyecto regional de esos que financiaba el Banco Interamericano. El último proyecto de un programa latinoamericano que se conocía como ESIEL, que financiaba investigaciones regionales, y entonces ahí se hizo una encuesta en el 83 para analizar el efecto redistributivo del gasto social. Yo diría que también es el primer esfuerzo en esa dirección que se hizo. Después hemos hecho varios esfuerzos posteriores con base a las encuestas de ingresos y gastos del INE, que ya a partir del año 88, las últimas 3 encuestas de los últimos 20 años ya tienen cobertura nacional, y entonces hemos podido analizar qué está pasando con
a quién está llegando la política social, a quién le están llegando los esfuerzos de gasto social que hace el Estado. Entonces ahí hicimos ese primer esfuerzo en gasto social. En el año 86, por una preocupación por los efectos de la crisis, también hicimos un segundo proyecto grande con financiamiento de Mideplan, que tenía que ver con analizar qué había pasado con la pobreza durante el periodo de la crisis. Y ahí hicimos también una segunda encuesta en el año 86, donde se hace por primera vez, yo diría, en el país un análisis de la situación y de la evolución de la pobreza. Y ahora precisamente hace un tiempo eso no se publicó, esos dos informes no llegaron a tener una publicación en forma de libro, y ahora precisamente estamos aprovechando el aniversario del instituto para publicar ese estudio sobre pobreza, que fue un estudio, el estudio inicial que se hizo sobre pobreza durante la crisis de los 80, con una encuesta especializada que se hizo para tal fin, y donde participó un equipo grande en el instituto bajo mi coordinación, que hoy son investigadores destacados o funcionarios destacados de organismos internacionales. Ahí uno podría mencionar por lo menos 4 personas que estuvieron, que en ese tiempo eran casi asistentes, ¿verdad? Que ese es un papel muy importante que ha tenido el instituto de formación complementaria a la formación académica. En investigación, nosotros trabajamos con muchos estudiantes como asistentes, que ellos con eso complementan su formación. Después se van a estudiar posgrados, ¿verdad? Y vuelven como investigadores o pueden terminar en instituciones internacionales o en instituciones públicas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una contribución muy importante que ha hecho el instituto, que es de formar gente que luego va a desempeñar papeles muy importantes en el manejo de los asuntos económicos del país y del gobierno o algunos organismos internacionales. En ese proyecto en particular teníamos a Adrián Rodríguez como estudiante, que ahora es el director de la División de Desarrollo Rural de la CEPAL. Teníamos a Marvin Taylor también, que está terminando de estudiar, y ahora es funcionario de un centro de evaluación de impacto del Banco Mundial. Fue el economista principal del Banco Centroamericano. Y fue el economista principal del Banco Centroamericano. Ahí contamos también con otro con Hofmeister, que venía llegando a estudiar, ¿verdad? Que venía llegando a estudiar y que ahora es un funcionario destacado del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Una cosa que es interesante cuando este libro que vamos a publicar, y es que perdón, y tal vez déjeme lanzar 2 o 3 nombres ahí. Hay 2 investigadores, sobre todo en las encuestas, que estuvieron muy cerca suyo y fueron en algunas cosas coautores suyos, los investigadores Sáenz y Oviedo, y alguien que estuvo, digamos, en el instituto de manera considerable y ha colaborado con usted, es doña Amparito Pacheco. Y paro ahí no porque, no por otra razón, sino porque sería injusto no mencionar a muchos más, pero... Sí, me faltaba mencionar a Pablo Sauma, ¿verdad? Que era el otro que estuvo trabajando con nosotros en ese proyecto, y Alicia Bermúdez, que era en ese momento la estadística principal en el instituto, la encargada de la encuesta, con Inés Sáenz también, que era nuestra especialista en encuestas de hogares, ¿verdad? Entonces yo creo que ese fue un trabajo importante que vamos a publicar ahora, a razón de hacer un aporte a la historia, ¿verdad? Pero a partir de ahí hemos seguido investigando en temas de pobreza. Yo diría que esa ha sido, tal vez la contribución de uno ha sido como ubicar ese tema en el instituto, ¿verdad? Que es un tema que no ha sido el único tema del instituto, ni el más importante, pero es un tema que se ha mantenido en los últimos
35 años que yo tengo de estar en el instituto trabajando en cosas sobre pobreza, desigualdad y políticas públicas. Don Max, en un minuto y un poquito más, ¿quiere hacer un cierre, por favor? Sí, ahora, digamos, como lo mencionaba Juan Diego, el instituto tiene una proyección muy amplia, no solo nacional, sino internacional, y como la realidad del país ha cambiado, pues también los temas de investigación, ahora se enfatizan más las políticas monetarias, todo el enfoque macroeconómico, estudios del sector financiero que se ha desarrollado mucho, ¿verdad? Estudios de impacto de las políticas públicas, el tema de género, ¿verdad? El tema territorial y desigualdades regionales, ¿verdad? Y una colaboración muy importante que hemos tenido en el tema de la regulación económica, por ejemplo, en la formulación de modelos tarifarios en servicios públicos, entre otros, ¿verdad? Entonces el énfasis, como decía al inicio, va cambiando dependiendo del contexto en el que se desenvuelve el país. Pues no nos queda más que felicitar a todos los amigos muy queridos presentes en el instituto y los que han estado antes ahí, y invitar a las amigas y amigos para que en estos mismos tiempos y circunstancias la semana entrante nos vuelvan a acompañar y quédense por favor con Canal UCR.